Hungría, del Imperio de los Árpád al telón de acero, 1000 años en el corazón de Europa. Hungría es uno de los países más antiguos de Europa. En el año 895, las tribus magiares cruzaron los Cárpatos y conquistaron la cuenca del Danubio. En el año 1000, su primer rey, Esteban I, recibió una corona del Papa y fundó un reino que duraría casi 1000 años. En ese milenio, Hungría resistió a los mongoles, fue ocupada 150 años por el Imperio Otomano, formó parte del Imperio Habsburgo y luego del Imperio Austrohúngaro. Perdió 2/3 de su territorio en 1920 en uno de los tratados de paz más traumáticos de la historia europea. Sobrevivió a 2 guerras mundiales y en 1956 se levantó contra la ocupación soviética en la revolución más significativa de la Guerra Fría. Y en 1989, al abrir su frontera con Austria, Hungría dio el primer tirón al telón de acero, el gesto que aceleró la caída del muro de Berlín y el fin del comunismo en Europa. Esta es su historia. Geografía y datos básicos. El corazón de la cuenca de los Cárpatos. Hungría tiene 93.028 kilómetros cuadrados y una población de unos 10 millones de habitantes. La capital es Budapest, formada en 1873 por la unión de Pest, Buda y Óbuda, una de las ciudades más bellas de Europa Central, cortada en dos por el Danubio. El país es mayormente llano, la gran llanura húngara, Alford, ocupa el este y el centro. La lengua húngara, magyar, es una lengua finoúgrica, emparentada con el finlandés y el estonio, sin relación con ninguna lengua vecina. Es uno de los idiomas más complejos y distintivos de Europa. Hungría es miembro de la Unión Europea desde 2004 y de la OTAN desde 1999, pero mantiene su propia moneda, el forint, y no ha adoptado al euro. Limita con Austria, Eslovaquia, Ucrania, Rumania, Serbia, Croacia y Eslovenia. El húngaro, magyar, tiene 18 casos gramaticales y una estructura radicalmente diferente a las lenguas indoeuropeas que lo rodean. Junto con el finlandés y el estonio, forma la familia finoúgrica, originaria de los Urales. La lengua es un marcador de identidad extraordinariamente fuerte para los húngaros. Budapest fue elegida capital unificada en 1873 y en pocas décadas se convirtió en una de las ciudades más modernas de Europa. Metro subterráneo, el segundo más antiguo del mundo, inaugurado en 1896. Arquitectura eléctrica y Art Nouveau, y una vida cultural comparable a Viena o París. Los magiares, la fundación del reino, 895-1301, cuando los húngaros llegaron a Europa. Los magiares son un pueblo de origen finoúgrico que habitaba las estepas al este de los Urales. Al finales del siglo IX, presionado por los pechenegos y atraídos por la riqueza de la cuenca carpática, 7 tribus magiares lideradas por el caudillo Árpád cruzaron los pasos de los Cárpatos en el año 895. La conquista de la patria. Durante décadas saquearon Europa Occidental, llegando hasta Francia e Italia, hasta que fueron derrotados en la batalla de Lechfeld, 955. Por el emperador Otón I. La derrota de Lechfeld fue el punto de inflexión. Los magiares se asentaron y comenzaron el proceso de integración en la Europa cristiana. El príncipe Geza inició la conversión al cristianismo y su hijo Vazk, bautizado como Esteban, culminó el proceso. El 25 de diciembre del año 1000, el Papa Silvestre II envió a Esteban una corona y el título de rey. Nació así el Reino de Hungría, con Esteban I como primer monarca, canonizado después como San Esteban, patrón de Hungría. La corona de San Esteban se convirtió en el símbolo sagrado de la nación húngara, más importante que cualquier bandera. La corona de San Esteban no es solo un objeto histórico. En la concepción jurídica húngara medieval y moderna, la corona es Hungría. Las tierras del reino son tierras de la corona de San Esteban. Fue robada, escondida, viajó a Estados Unidos durante la Guerra Fría y fue devuelta por Jimmy Carter en 1978. Hoy está en el Parlamento de Budapest. En 1222, el rey Andrés II firmó la bula de oro, equivalente húngaro de la Carta Magna inglesa de 1215. Limitaba el poder real, garantizaba derechos a los nobles y establecía el derecho de resistencia a órdenes reales injustas. El reino medieval y la invasión otomana, 1301-1699.
Moax, el día que partió Hungría en tres. Tras la extinción de la dinastía Árpád en 1301, Hungría pasó por manos de varias casas reales europeas. Su momento de mayor esplendor llegó con Matías Corvino, 1458-1490, rey renacentista, mecenas de las artes, reformador militar, coleccionista de libros y humanista que transformó Budapest en uno de los centros culturales de Europa. Su biblioteca corvina fue una de las más grandes del mundo en su época. El 29 de agosto de 1526 todo cambió. En la batalla de Moax, el sultán otomano Solimán el Magnífico destruyó el ejército húngaro en 2 horas. El rey Luis II murió huyendo ahogado en un arroyo. En una sola batalla, el reino de Hungría dejó de existir como unidad política. El territorio quedó dividido en tres: el centro y el sur, bajo dominio otomano directo; el noroeste, Hungría Real, bajo los Habsburgo y Transilvania; Principado semi-otomano, bajo Surenania otomana. La ocupación otomana del centro duró como 150 años y despobló vastas regiones. Matías Corvino es el rey más querido de la historia húngara. Bajo su reinado, Hungría fue uno de los estados más poderosos de Europa. Su muerte, en 1490, sin heredero legítimo, abrió la crisis que culminó el Moax 36 años después. El dicho popular "murió el rey Matías, la justicia se fue con él", sobrevive hasta hoy. La batalla de Moax, 1526, es el trauma fundacional de la historia húngara moderna, equivalente al Trianón de 1920 en impacto psicológico. La fecha se conmemora cada año como Día de Luto Nacional. Los Habsburgo y el Imperio Austrohúngaro, 1699-1918. De la Reconquista al compromiso. Entre 1683 y 1699, la Gran Liga Santa, liderada por los Habsburgo, con participación de Polonia y Venecia, expulsó a los otomanos de Hungría. El Tratado de Karlowitz, 1699, devolvió el territorio húngaro a los Habsburgo, que lo gobernaron desde Viena como parte de sus dominios. La relación entre Hungría y Austria fue conflictiva. Los húngaros reclamaban autonomía y el mantenimiento de sus instituciones tradicionales. El punto de mayor tensión fue la revolución de 1848-1849, liderada por Lajos Kossuth, que proclamó la independencia húngara y fue aplastada con ayuda del ejército ruso del zar Nicolás I. En 1867, el compromiso Ausgleich creó la monarquía dual, Austria-Hungría. Hungría obtuvo plena autonomía interna, su propio parlamento y gobierno, y compartió con Austria solo la política exterior, el ejército y las finanzas comunes. El periodo 1867 a 1914 fue de auge extraordinario. Budapest se transformó en una metrópolis moderna, la economía creció, las artes florecieron y Hungría vivió su edad dorada. En 1896 celebró el milenario de la conquista de la patria con una exposición universal y la inauguración del primer metro subterráneo del continente europeo. La Revolución Húngara de 1848 fue parte de la ola revolucionaria que sacudió a Europa ese año. El gobierno húngaro abolió la servidumbre, proclamó la igualdad civil y declaró la independencia. Fue derrotada por intervención rusa, paradoja que se repetiría en 1956. La Edad Dorada austrohúngara produjo figuras como el compositor Franz Liszt, el inventor Nikola Tesla, nacido en el Imperio, los hermanos Lumière, de origen húngaro, y los científicos que luego contribuirían al proyecto Manhattan en Estados Unidos, John von Neumann, Edward Teller y Leo Szilard. El Trianón y el periodo de entreguerras, 1918-1944. El tratado que partió el alma de Hungría. Austria-Hungría entró en la Primera Guerra Mundial del lado de Alemania y perdió. El colapso del imperio en octubre de 1918 fue vertiginoso. En días se proclamó la República Húngara Democrática. Luego, la efímera República Soviética Húngara de Béla Kun, 133 días de gobiernos comunistas, marzo a agosto de 1919. Y finalmente, el almirante Miklos Horthy estableció una regencia conservadora. Pero el golpe definitivo llegó el 4
4 de junio de 1920, el Tratado de Trianón. Hungría perdió el 72% de su territorio anterior y el 64% de su población. 3 millones de húngaros étnicos quedaron fuera de las nuevas fronteras, en Rumania, Transilvania, en Checoslovaquia, Eslovaquia, Subcarpacia y en Yugoslavia, Vojvodina y Croacia. El Trianón sigue siendo la herida más profunda de la identidad nacional húngara. Un siglo después, sigue siendo tema político activo. Fue esta necesidad de revertir el Trianón lo que llevó a Horthy a aliarse con la Alemania nazi. Entre 1938 y 1941, Hungría recuperó partes de sus territorios perdidos gracias a los premios de Viena arbitrados por Hitler y Mussolini. El Holocausto húngaro fue uno de los episodios más atroces de la Segunda Guerra Mundial. Entre mayo y julio de 1944, tras la ocupación alemana de Hungría, más de 500.000 judíos húngaros fueron deportados a Auschwitz en apenas 56 días. El ritmo de deportación más veloz de toda la historia del Holocausto. El diplomático sueco Raoul Wallenberg salvó a decenas de miles entregando pasaportes suecos falsos. No, no, never fue el grito de protesta húngara contra el Trianón. En los años 1920, los mapas del Gran Hungría eran omnipresentes en casas, escuelas, iglesias. La revisión del Trianón fue el eje de la política exterior húngara durante todo el periodo de entreguerras. La Revolución de 1956 y el comunismo, 1945-1989. 12 días que sacudieron el mundo. En 1945, el Ejército Rojo liberó Hungría de los nazis y la ocupó. Entre 1945 y 1948, los comunistas tomaron el poder mediante elecciones manipuladas y purgas. Matías Rákosi instauró uno de los regímenes más represivos del bloque soviético: terror, colectivización forzada, culto a la personalidad. La muerte de Stalin en 1953 abrió una grieta. El 23 de octubre de 1956, estudiantes y trabajadores de Budapest salieron a las calles exigiendo la retirada soviética y un gobierno democrático. La revolución se extendió por todo el país. Irm Nagy formó un gobierno de coalición, anunció la salida de Hungría del Pacto de Varsovia y pidió neutralidad del país. El mundo contuvo la respiración. El 4 de noviembre, miles de tanques soviéticos entraron en Budapest. La revolución fue aplastada en 12 días. Murieron unos 2.500 húngaros, 200.000 huyeron al oeste. Irm Nagy fue ejecutado en secreto en 1958. El mundo miró y no intervino. János Kadar, impuesto por los soviéticos, gobernó hasta 1988 con un comunismo relativamente pragmático, el comunismo Gulag, que permitió cierta libertad económica y de consumo a cambio de obediencia política. En 1989, Hungría fue el primer país del bloque en abrir su frontera con Austria. Decenas de miles de alemanes orientales huyeron por ella hacia Occidente, precipitando la caída del muro de Berlín. El 23 de octubre es hoy fiesta nacional húngara, Día de la República. La revolución de 1956 fue rehabilitada en 1989. Irm Nagy fue reenterrado con honores de Estado el 16 de junio de 1989 ante 100.000 personas en la Plaza de los Héroes de Budapest, uno de los momentos simbólicos más importantes de la transición postcomunista europea. El general Romeo Dallaire escribió Shakes Hands with the Devil 2003, uno de los testimonios más devastadores sobre el fracaso de la comunidad internacional. En el caso húngaro, la comunidad occidental también falló. La CIA había alentado a la resistencia con Radio Europea Libre, pero no intervino militarmente para no arriesgar una guerra nuclear. Sistema monetario, del florín medieval al forint, la moneda que sobrevivió a la peor hiperinflación de la historia. El florín medieval desde 1325. En 1325, el rey Carlos Roberto de Hungría introdujo el florín de oro húngaro, el forint de Arani, inspirado en el fiorino de oro de Florencia. Fue una de las primeras monedas de oro de alta calidad acuñada en Europa Central y se convirtió en moneda de referencia del comercio europeo durante siglos. El nombre forint, que sobrevive hasta hoy, deriva directamente del florín medieval.
La corona austrohúngara, 1892-1918. Con la creación del Imperio Austrohúngaro, la monarquía dual adoptó la corona austrohúngara como moneda unificada, reemplazando al florín a razón de 2 coronas igual un florín. Era una moneda moderna, decimal, compartida entre Austria y Hungría. El colapso del imperio en 1918 arrasó también a la corona. La corona y el pengo, 1919-1946. Tras la Primera Guerra Mundial, Hungría heredó las coronas del imperio, pero la inflación las destruyó rápidamente. En 1927 se introdujo el pengo como moneda estabilizada. El pengo funcionó con relativa normalidad hasta la Segunda Guerra Mundial, pero el conflicto y la ocupación destruyeron la economía. Lo que siguió fue la hiperinflación más grave de la historia de la humanidad. En julio de 1946, los precios se duplicaban cada 15 horas. El billete de mayor denominación llegó a ser de 100 quintillones de pengo, uno seguido de 20 ceros. La inflación mensual máxima alcanzó 41 cuatrillón de por ciento. El forint desde 1946, código ISO HUF. El 1 de agosto de 1946, Hungría introdujo el nuevo forint a una tasa de conversión de 400.000 cuatrillones de pengo por un forint. La estabilización fue inmediata y exitosa. El forint sobrevivió el periodo comunista, la transición democrática de 1989 y la adhesión a la Unión Europea en 2004. Hungría sigue usando el forint. Es uno de los pocos miembros de la Unión Europea que no ha adoptado al euro. La hiperinflación húngara de 1946 supera incluso a la hiperinflación alemana de 1923 y a la zimbabuense de 2008. Es el caso de inflación más extremo documentado de la historia económica mundial. El billete de 100 quintillones de pengo es hoy una pieza de colección extraordinaria. Los billetes actuales del forint muestran figuras claves de la historia húngara. El rey Matías Corvino en el billete de 1000, el conde István Sencsy en el de 5000 y el rey Esteban I en el de 10.000 y a la poeta Elizabeth Kafka en el de 20.000, entre otros. Hungría hoy, la democracia que eligió al autócrata. Hungría celebró en 2000 el milenario de su fundación como reino cristiano. En 2004 entró en la Unión Europea en medio de un entusiasmo generalizado. En 2010, Viktor Orbán y su partido Fidesz ganaron las elecciones con una mayoría de 2/3 que le permitió reescribir la constitución. Desde entonces, Hungría ha sido escenario del experimento político más debatido de Europa, la construcción de lo que Orbán llama una democracia liberal, un sistema con elecciones pero con medios de comunicación controlados, poder judicial subordinado al ejecutivo y espacio mínimo para la oposición. Las tensiones con la Unión Europea son permanentes por el Estado de Derecho, por la política migratoria. Hungría construyó una valla en su frontera y se negó a aceptar cuotas de refugiados. Por las relaciones con Rusia, Orbán fue reelegido en 2022 con mayoría amplia. Budapest sigue siendo una de las ciudades más bellas y visitadas de Europa, y Hungría sigue siendo Hungría, un país que lleva 1000 años en el centro de Europa, que sobrevivió a todo y que sigue siendo perfectamente capaz de sorprender al mundo.